Buenas noches a cada uno de ustedes. Tengan ustedes una buena noche. Vamos a dar el inicio de esta tercera sesión virtual con el tema de interpretación y comunicación para la guianza a cargo de nuestro facilitador de este curso en su quinta versión, al licenciado Abraham Coaquira Huancollo, a quien damos la bienvenida. Licenciado Abraham, tenga usted buenas noches, por favor, y estamos ya atentos para dar de inicio a esta tercera sesión virtual en el curso Taller de Guías Comunitarios. Adelante, licenciado Abraham, tenga usted buenas noches. Por favor, adelante. Muchas gracias, estimado Lic, Juan Carlos. Primeramente, saludar a los participantes que tengan una buena noche y pues tenemos una clase de 1 hora. Si bien no vamos a profundizar en los temas, pues espero que los puntos que se van a tocar pues puedan ser debidamente anotados para luego ya uno personalmente pueda profundizar mucho más, ¿no? Sobre estos temas de la interpretación, la comunicación para la guianza. Entonces, a ver, un momento, por favor. Eh, Habíamos repasado en la primera clase, tengo algunos ruidos. Ahora sí, sobre lo que es ser guía turístico, ¿no? Es aquella persona que tiene el nexo entre el espacio territorial, que sería en este caso la comunidad, el turista y también los locales, las personas que habitan ese territorio y que tienen recursos naturales, culturales y también propiamente su historia, ¿no? Entonces, es una pieza fundamental en la actividad turística, porque lo que se vende, lo que se promete al turista extranjero o nacional, pues el guía local o el guía y el guía local concreta, ¿no? Esas promesas, ese itinerario, en lo que se haya vendido, ¿no? Respecto a un paquete turístico. Y en ese mismo sentido también hemos podido revisar que el turismo comunitario es un modelo de gestión de turismo en donde la comunidad eh, toma sus decisiones respecto a la actividad turística, el tipo de turismo que se va a implementar, la forma en que se va a implementar un proyecto, un emprendimiento de turismo o de base comunitaria o turismo rural o turismo indígena también, ¿no? Dependiendo del enfoque, dependiendo de la realidad de esa comunidad, pues se implementa uno a medida de esa misma realidad, ¿no? Respecto a lo que es el turismo comunitario. Entonces, también hemos visto que los museos comunitarios son aquel espacio o el lugar donde, donde mece o donde está aquellos elementos patrimoniales que representan la identidad de la comunidad. Hablan sobre las prácticas culturales, sobre la historia, sobre lo que representan estos elementos al conjunto de los comunarios, ¿no? Aquellos que pertenecen a esa misma comunidad. Y esto también es un proceso de construcción de los mismos comunarios, porque ellos toman esa decisión, ellos empiezan a trabajar en recuperar, ¿no? Estos elementos patrimoniales que si bien pueden ser físicos, ¿no? Vasija, artesanía, trajes de moreno, trajes de pinquilladas, etcétera, N cosas que los hermanos comunitarios a veces guardan y que pueden servir para los museos comunitarios y así también los inmateriales, aquellos que no se pueden ver, pero que están en constante práctica y presencia justamente como leyenda, como mitos, como historia, como sawisawis, ¿no? Como la crioseja, ¿no? A veces nos contamos, ¿no? Tanto en el pastoreo, en la reunión,
en el descanso de un trabajo comunitario, ¿verdad? Entonces son esos elementos que van perdurando, ¿no? Que vamos aprendiendo y que también vamos transmitiendo a las nuevas generaciones. Y eso mismo, ya nosotros con la intención de ser guías comunitarios, pues vamos a profundizar más, vamos a preguntar a los hermanos, a nuestros hermanos ya mayores, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más sabe? ¿Qué experiencias más ha tenido con espíritus tal vez de las montañas, de las rocas, de los jauiras, ¿no? Con cosas que muchas veces pues en el campo nos encontramos. Personalmente, si bien no soy netamente del campo, pero desde chico he vivido mucho en el campo, después esporádicamente, porque ya estaba estudiando en La Paz y tengo experiencias, ¿no? Con situaciones de yanjas, a situaciones de sitios ceremoniales, eh, situaciones así medio complicados de explicar, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasan? Y que de alguna forma representan también el respeto que se debe demostrar a los sitios sagrados o a aquellos sitios que tienen ciertos espíritus, ¿no? O carga de espíritus. Entonces, todo esto son recursos que nosotros vamos a pretender saber más, ¿no? Tenemos que investigar más y esto mismo vamos a ir armando y estructurando como recurso y vamos a ir preparándonos para interpretación, para comunicar, ¿no? Obviamente no vamos a contar todo al inicio, no vamos a contar a la mitad de la guianza o al último lo vamos a dejar, sino que esto va a depender del, del recorrido que nosotros tengamos en la guianza, los lugares donde los vamos a llevar y en su momento, pues, ¿no? Vamos a empezar a explicar sobre mitos, leyendas, poesías, hasta sobre el mismo idioma aymara. Podemos hacer un pequeño taller de cómo está estructurado el idioma aymara, de cómo llamamos a los animalitos, a las rocas, por qué tienen esos nombres, etcétera, cómo se pronuncia, etcétera, ¿no? Entonces, el lugar donde nos encontremos, el recorrido que tengamos, pues va a hacer que nosotros podamos ahí interpretar. A ver, el rol del guía intérprete. Vamos a basarnos más que todo en Tilden, ¿no? En Tilden. Bueno, este señor gringo ¿no? Eh, que veía pues que los turistas que llegaban al parque Yellowstone en Estados Unidos, que es uno de los parques más antiguos, ¿no? Los visitantes simplemente llegaban al lugar, ¿no? Miraban y pues nada, ¿no? Sacaban algunas fotitos y se iban, no había contenido. Entonces, este señor Freeman vio la necesidad de que no solamente vienen a sacarse fotos, ¿no? Sino también a aprender, a conocer sobre el parque. ¿Por qué es un parque nacional? ¿Por qué es importante preservar? Para que estos visitantes se vayan también concienciados, ¿no? O sea, que entiendan la importancia, la necesidad de la protección, preservación de ese parque. Entonces, en ese sentido, ha investigado, ha profundizado sobre este tema de la interpretación y ha formulado 6 principios que más adelante lo vamos a revisar. Entonces, de ahí viene ya el guía más la interpretación, el guía intérprete en este caso. Entonces, el guía, como les decía, sirve como nexo entre el espacio donde está el atractivo natural, que podría ser un mirador hacia el lago, ¿no? Los atardeceres, la cultura, etcétera. Entonces, el guía le da un sentido a lo que el turista está viendo. Tiene que explicar si es que estamos hablando de miradores y atardeceres en el lago, sobre los colores, ¿no? Debido a la estación, debido al momento, cómo van cambiando, cómo las aguas a veces son tranquilas o a veces está con fuertes vientos, ¿no? Entonces, tiene que interpretar, tiene que eh, sumar con algunos
mitos o leyendas que tienen que ver con las rocas, con los sitios sagrados donde se encuentran, etcétera. Entonces, en ahí le va a dar un sentido eh, a esa experiencia turística que el visitante está en ese momento y en ese tiempo, pues va a poder sentir tal vez sentimientos, ¿no? De, de empoderamiento puede ser, ¿no? De sentimientos de culpa en el sentido de que no estamos cuidando nuestro recurso natural, ¿no? Nuestro lago se está contaminando, entonces un sentimiento de culpa que puede ayudar a ser más responsables en las decisiones y en las acciones que futuramente van a tomar, ¿no? Después, sentimientos de miedo tal vez, de vivir los lugares en donde de repente pues hay, es producto de leyendas, ¿no? Que el Inca estaba aquí, que sabe aparecer ciertas situaciones sobrenaturales, todos esos elementos, ¿no? Entonces, ahí en cuanto al propósito del guía, que es la de interpretar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la interpretación, no? Según, en este caso, Amori, Tilden y Mancini, son algunos autores que hablan respecto de ello, es primeramente saber, conocer. Eh, el objetivo del viaje mismo es conocer. Por ejemplo, personalmente, todavía no he tenido la oportunidad de visitar Europa, pero me gustaría, porque gran parte o base de la civilización moderna, del conocimiento en la actualidad, si hablamos de método científico, filosofía, historia, tiene que ver con la Europa eh, hace muchos años, ¿no? Donde ha surgido el renacentismo, lo gótico, el humanismo, etcétera. Entonces, yo quiero ir a Europa, recorrer esos lugares en donde cuentan sobre los romanos, sobre los griegos, sobre los bárbaros del norte, en este caso Alemania, los teutones, etcétera, ¿no? Esa relación que generaba movimiento allá. Entonces, yo quisiera ir por saber, por ver el lugar, las ruinas que existen, las construcciones que todavía permanecen, pero que el guía me informe, me dé a conocer sobre las pinturas, sobre la forma de vida en Europa, o sea, entender un poco más sobre ello, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los visitantes que llegan a Bolivia. Quieren saber más de nosotros. Conocimiento, buscan conocimiento, ¿no? Y segundo es el sentir, la emoción. Y efectivamente, si nosotros viajásemos, o tal vez a ustedes han tenido ya la oportunidad de viajar a Europa, pues seguramente han sentido las leyendas, por ejemplo, Hamlet con Shakespeare, tal vez es que visitamos Inglaterra, en qué se inspiró para escribir esas poesías y ese teatro, ¿no? O tal vez la historia romana, cuando estudias derecho, pues te meten toda una materia de derecho romano, o sea, prácticamente cómo ha nacido el derecho, ¿no? Entonces puedes sentir esas sensaciones, ¿no? Los castillos, las películas que veías, entonces llegas con un sentimiento más que te va cambiando la vida, que tal vez si eras muy cerrado de ideas, pues vas abriéndote un poco más. Te ayudan muchas cosas el viaje, y no solamente a Europa, ¿no? Sino puede ser a África, a Asia, o puede ser al mismo Oriente, Santa Cruz, ven y vas a conocer una realidad distinta, pues que te ayuda a comprender mucho más, a ser más abiertos de corazón y ser más abiertos a conocer mucho más, ¿no? Lo mismo pasa con este movimiento que se llama los turistas, los visitantes que vienen donde nosotros a conocer mucho más, ¿no? Entonces, los objetivos de esa interpretación, no se olviden, es saber, sentir y hacer, que más adelante lo vamos a desarrollar eso, pero entonces tenemos que dar a conocer sobre lo que nosotros sabemos de nuestro lugar, ¿no? Mitos, leyendas, etcétera. Sobre el pensamiento de nuestros abuelos, la forma de toma de decisiones, etcétera, ¿no? Y también lograr hacer sentir empatía por nosotros, por cómo somos, ¿no?
para que ellos también de alguna forma logren entendernos a nosotros, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que generar nosotros como guías y hacer. Hacer es generar comportamiento en el guía, perdón, en el turista. Promover conductas de conservación y respeto hacia el patrimonio, transformación de conocimiento y emoción en patrimonio responsables, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros con el mensaje que ofrezcamos, y así tiene que ser cuando nosotros interpretemos sobre un circuito o una ruta turística que nosotros mismos vamos a crear o que conocemos, es pues la de generar que ellos hagan. Uno entre esos haceres es preservar esos patrimonios, ¿no? Por ejemplo, la de Tiwanaku, ese patrimonio es de la humanidad, no solamente es importante para Tiwanaku, solamente para Huaki o Bolivia, sino para la humanidad. Y en ese sentido, los extranjeros también se pueden apropiar de ese avance tecnológico en la historia que ha habido en alturas de más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Con un paisaje distinto a otros lugares. Entonces se tienen que apropiar y también tienen que irse con ese sentimiento de preservar parte de nuestra identidad humana, o sea, una identidad generalizada de que todos somos humanos, ¿no? Entonces tenemos que generar eso. Ahora, si tenemos turistas de La Paz, de Santa Cruz, pues el hecho de que no se tiren las basuras, no se boten las basuras, porque tenemos que preservar estos bellos lugares, ¿no? De que nuestro lago está sufriendo mayor contaminación cada vez, ¿no? Entonces tenemos que ir generando esas acciones de que tenemos que ser más responsables con el medio ambiente y también el hecho de preservar nuestra identidad. El ejemplo de que ustedes como guías hablen con sentimiento, con emoción y transmitan esto al turista sobre nuestros conocimientos, nuestros saberes, pues va a generar que en el turista también ellos, si bien reciben esta información y son empáticos con ellos, ellos también preserven, cuiden su identidad de ellos. ¿Ya? Ese es el mensaje de acción que nosotros vamos a generar en los turistas. Y así tiene que ser. Por eso, cuando hablamos de turismo, hablamos de tres pilares fundamentales. Y también, al igual que cuando hablamos de desarrollo sostenible, esos tres pilares fundamentales es, primero, la economía, los aspectos sociocultural, político y medio ambiente. En la economía, que haya una distribución justa y equitativa. Ya la oportunidad de que también las comunidades o los sectores marginados tengan ingresos económicos mediante el turismo, ¿no? Ese es el objetivo de este pilar fundamental de la economía. En cuanto a lo sociopolítico y cultural, después la de preservar, ¿no? Fortalecer, revitalizar, empoderarse de nuestra propia identidad, que nos ayude con estas acciones turísticas o con el desarrollo del turismo, fortalecer nuestra identidad, sentirnos más orgullosos, no tener vergüenza de nuestro color de piel, de nuestros usos y costumbres, pero tampoco sentirnos por encima de otras culturas, ¿no? Ser más receptivos, llevar, o sea, es como que un camino hacia la paz entre las diferencias que podamos tener, ¿no? Y eso es lo que transmite la gestión adecuada del turismo, ¿no? En la segunda. Y en la tercera, pues la preservación, conservación y desarrollo sostenible del medio ambiente, ¿no? O sea, preservar, cuidar nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque no tenemos otra, porque vivimos gracias a ella y porque ella hay lluvia, ¿no? Que ayuda a producir nuestros suelos. Imagínense que vayamos desmontando desmontes, vayamos quemando o se vaya inundando nuestros bosques en el oriente, ya no vamos a tener lluvia, porque no va a generar ese proceso natural, ¿no? Bueno, de esto, de las nieblinas que genera con el calor
por lo que respiran los bosques, ¿no? Y se elevan y con los vientos llegan hasta los Andes, ¿no? Hasta las montañas, nuestras montañas. Chocan ahí, generan procesos químicos ahí encima y hace que llueva. ¿Por qué en la parte norte de, del altiplano sí llueve? O sea, donde nosotros estamos, donde es el lago Titicaca, hasta mitad más o menos de Oruro, es justamente por esto. ¿Y por qué al sur no hay lluvia? Es porque no alcanza, no sé, está más alejado de la Amazonía. Entonces, esa explicación es científica, ¿no? Entonces, por ese sentido, nosotros tenemos que preservar nuestros árboles, nuestra biodiversidad andina en este caso, para que no nos pase lo del lago Ururu o Popó, nuestro lago Titicaca, porque gracias a nuestro lago Titicaca tenemos el ecosistema en donde a las orillas y en mi comunidad, Santiago de Ocola, pasa eso, crecen frutales como manzanas, chiquitas, pero sí, hasta duraznos um, y otros pequeños frutales. Si no hubiese este cuerpo de agua, sería pues desértico, así como el Salar de Uyuni. Sería muy complicado, ¿no? Entonces, ese es el objetivo en cuanto a la interpretación. Significado cultural y espíritu del lugar. No solo una enumeración de características, sino identificación y estructuración de significados profundos, lo que es la interpretación. Comunicar la esencia y valor cultural de los bienes. No solamente es, si ponemos un ejemplo, mostrar um, nuestras rocas, ¿no? O nuestros patrimonios como un monolito, tal vez en Tiwanaku. Miren qué bonito tallado de piedra. Y no se tiene que acabar ahí la interpretación, sino el significado que tiene, ¿no? El cómo habrá sido en ese tiempo que las personas hayan empezado a tallar, por qué han empezado a tallar, qué significado tenían, cómo era la estructura social de ese entonces, ¿no? Quién estaba a la cabeza, etcétera. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tener conocimiento y poder explicarle así en facilito a los turistas, porque la idea tampoco no es cansarlos, sino hacerles pasar una bonita experiencia contando cosas reales o cosas eh, muy típicas que serían leyendas o mitos, ¿no? O como decir los disque, ¿no? Pero que forman y conforman parte del espíritu de ese ecosistema, o sea, de nuestro lugar, de nuestra comunidad, ¿no? Toquemos esta parte de el espíritu del lugar o genius loci. Integra lo tangible, espacio físico y lo intangible, memoria, tradiciones, espiritualidad. Construcción social en relación mutua que la identidad y sentido único al sitio. Experiencia holística y profunda para el visitante. No solamente es mostrar, como les decía, sino que buscar el significado profundo, la esencia o el espíritu de lo que tú estás pretendiendo explicar en tu interpretación o estás intentando de que el turista sienta, entienda de lo que tú estás queriendo decir, ¿no? Y esto también puede ser como una forma de ser docentes, ¿no? Pero docentes en aula, en el camino, si te das cuenta, empiezas a recorrer y empiezas a explicar sobre los conocimientos muy propios del lugar. Es lo mismo, es un aula en un espacio geográfico abierto, podríamos decir. A ver, en esto se me ocurre de que si tú quieres expresar, interpretar sobre lo que es la ganadería de las llamas, tal vez en los lugares donde está el lago no hay mucha tradición al respecto, pero sí aquellos lugares donde están alejados, ¿no? Como Pacajes, Jesús de Machaca, hay pues extensos terrenos que son medio áridos, pero que hay mucha cantidad de llamas. Y las llamas son sagrados, ¿verdad? Tienen un significado muy importante por su carne,
por el medio de transporte, por la compañía, etcétera, y por el sentido de vida, ¿no? Porque gracias a ellas, pues justamente te da vida, tienes carne, te puedes vender, pues puedes hacer trueque, tienes la fibra, te puedes hacer tu chompa, etcétera, y el significado histórico que tiene la llama. Entonces, no solamente es un animalito, ¿no? Realmente representa fundamentalmente nuestra identidad. Entonces, por ello, el hombre le brinda sus respetos, ¿no? De ahí viene la llamerada. Por ejemplo, yo bailo llamerada, tanto en la OPEA como también en la San Andrés. Y les voy a poner ese ejemplo, ¿no? Entonces, hay una danza, ¿no? Que tiene su vestimenta, ¿no? La onda. Entonces, puedes, además de interpretar, relacionar con la llama, la necesidad, la importancia y todo ello, así en corto, resumido y concreto y facilito, y además poner una, una música con de la llamerada o tal vez ponerte a bailar los pasos, ¿no? Entonces, eso prácticamente les va a llevar a los turistas a una introspección del significado de lo que tú estás pretendiendo decir sobre el significado de la llama, ¿ya? Entonces, eso es un tanto el ejemplo de lo que se pretende con el espíritu de las cosas o el espíritu del lugar. Igualmente tiene que ver con las rocas, ¿no? Con la conformación mediante la historia de cómo se han transformado esas rocas y de cómo en el tiempo pues ha sido testigo de varias civilizaciones y en la actualidad tú estás presente justamente con esa roca en donde hay pinturas rupestres, ¿no? Alguien o algún grupo social en algún momento lo ha pintado, pues, ¿no? Porque quería expresarse, así como ustedes eh, tienen esa necesidad de expresarse mediante el canto, la poesía, o tal vez para compartir con traguitos, pero esa es una necesidad muy humana, que en ese entonces también ellos lo han expresado en la roca y repercute hasta en la actualidad, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido, pues se pretende justamente encontrar el espíritu del lugar. De tópicos a tema central, construyendo un mensaje poderoso. Entonces, aquí lo que tenemos que aprender es construir ese mensaje poderoso. Si bien nosotros tenemos ese conocimiento y estamos entendiendo con estos cursos o con estas clases la importancia, ¿no? De aprender, saber o recordar sobre los dichos, costumbres, o averiguar más sobre ello, investigando más, ¿no? Con los hermanos comunarios, eh, reflexionando un poco más para entender si en algún momento no te has dado la oportunidad de entender o conocer las cosas que tienes a tu alrededor en tu comunidad, pues ahora es el momento, ¿no? Entonces, con esto estamos aprendiendo de que es necesario. Una vez que lo tengas bien claro, pues, y seguridad sobre el tema, ya construir ese mensaje poderoso. Esa es la interpretación, ¿no? Así como si yo un ejemplo, ¿no? Si yo ahorita me pongo a cantar sobre Ave de Cristal de los Carcas y voy a interpretarles, posiblemente no lo haga bien, porque no, para empezar yo no soy cantor, no voy a cantar, ¿no? El Ave de Cristal y no les va a gustar, no va a estar bien preparado, pero los amigos del grupo de los Carcas pues son unos expertos y ellos te empiezan a cantar y te va a encantar el mensaje y la misma música, ¿no? Pues ellos lo que hacen es interpretar ese tema. Es la misma situación en este caso, ¿no? Simplemente que vas a interpretar aspectos de tipo natural, cultural, histórico hacia los turistas. Bueno, evitar categorías amplias que solo informan, o sea, empezar a explicarles sobre Tiwanaku tal vez en los años 3000, en el periodo tal, ¿no? Empiezas a hablar cosas científicas tal vez que te has memorizado y no paras de hablar por unos 5 minutos, entonces pierdes tu audiencia, ¿no? Ya los has perdido, ya están aburridos, no quieren saber más o quizás no quieren continuar más con tu guianza, puede pasar esa situación. Entonces,
hay que evitar esos contextos largos, sino hay que enfocarse en temas sobresalientes o temas curiosas, ¿no? Hacerlas más divertido de lo que tú estás pretendiendo comentar. Eso. A ver, ustedes van a ir revisando las diapositivas, igual nuestro tiempo ya nos está queriendo pisar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ejemplo práctico, tema y subtemas. Esa es la cual tú tienes que manejar. Aquí vamos a poner el ejemplo de las tortugas, tus amiguitos, ¿no? Las tortugas. Y esto generalmente se puede hacer, por ejemplo, en las Islas Galápagos de Ecuador, ¿no? Donde están las tortugas más longevas, ¿no? Que tienen 100 años, etcétera, ¿no? Entonces, hablando de tortugas, ¿cuál sería el tema? Las tortugas marinas luchan una eterna batalla por sus vidas. Ese es el tema central, si es que queremos interpretar y hablar sobre las tortugas, ¿no? Las tortugas marinas luchan por una eterna batalla por sus vidas. Ese es el tema central. Entonces, de ahí tienes que crear subtemas. En los subtemas, por ejemplo, si hablamos, seguimos con las tortugas, lucha contra depredadores, ¿no? Porque después de huevitos que los tortugas ponen en las arenas, ¿verdad? Y empiezan a romper el cascarón, ¿qué es lo primero que hacen instintivamente? Es ir hacia el océano o hacia el lago. Pero en ese recorrido, pues van a estar los depredadores, tanto sean aves o sean animales que se encuentren por el lugar, ¿no? Son muchas, pero algunas perecerán, ¿no? Serán alimento de estos depredadores, pero otros lo lograrán. Ese es uno de las luchas, de las tantas luchas. Y en el océano, en el mar, igual hay otro tipo de depredadores con los cuales igual va a seguir luchando. Sin embargo, cuando llegue los 100 años, solamente quedarán uno o dos tortugas. Entonces, los otros se habrán perecido. Esa es una eterna lucha por la vida. ¿No? Es una referencia y una perspectiva que se toma sobre la necesidad e importancia de preservar este tipo de fauna y al mismo tiempo también que te manda un mensaje, ¿no? Para que te pueda servir en tu vida, que tienes que seguir y seguir por más dificultades que tengas en la vida, ¿verdad? Tienes deudas, tienes problemas tal vez en la familia, con los amigos, etcétera, pero no es razón para rendirse o tomar decisiones apresuradas, sino seguir luchándola, ¿no? Entonces, son ese tipo de mensajes que si estructuramos este punto, van a transmitir al turista, o por lo menos con esto de las tortugas se transmite o se pretende transmitir. Lo mismo ustedes tienen que generar con los elementos que ustedes pretenden interpretar. Si es que hablamos de nuestros usos y costumbres, pues tenemos que enfocar un tema así, un tema central, ¿no? Que pueda relacionarse con la vida o con el quehacer o con la identidad. Y después subtemas que pueden alimentar ese tema central, ¿no? El primer tema. Luchan contra los depredadores, contra la contaminación, porque no sé si han visto algunos videos de las tortugas que están envueltos de plástico a veces, ¿no? Tienen ciertas dificultades porque el humano bota pues su basura ahí, abre la ventana y ¡pum! ¿No? No le importa qué tipo de vida se está dañando o qué ambiente se está perjudicando, ¿no? Entonces, eso pasa y la basura generalmente todo se va al mar. Los desechos igual de los humanos igualmente se botan al mar. Y en el mar están este tipo de animalitos, ¿no? Entonces, la lucha es contra la contaminación. Las acciones humanas, lo que hacemos nosotros, ¿no? Como personas. Entonces, en tu investigación tienes que identificar esos problemas que se pueda encontrar sobre el tema que tú quieres hablar y lo vas ordenando así en temitas bien específicos. Y según eso vas a ir alimentando al tema central, ¿no? Cuando tú estés explicando sobre el mirador, sobre
sobre la historia de la comunidad, sobre la forma de elecciones, ¿no? De autoridades, el rote de autoridades, las plantas medicinales. De ahí tienes que relacionar necesariamente con el tema central que tiene que ver con los usos y costumbres, ¿no? Así vas a ir formando un tema que cuando finalice el tour, el turista va a decir, wow, ¿no? Aprendí sin, sin aburrirme, sin cansarme, he conocido lugares increíbles del lugar, ¿no? Y los entiendo mucho más a los hermanos aymaras. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el objetivo de la interpretación y esta es la metodología en cómo se construyen los mensajes. Muy bien, principios de la interpretación de Freeman Tilden. Les decía que Tilden es el padre de la interpretación, ¿no? Y entre esos principios tenemos conexión personal. Es importante ustedes que conecten con los turistas, ¿no? Siempre con una sonrisa, siempre amable con ellos. ¿Cómo está? Buenos días, ¿no? La voz entonada, no puedes bajar la voz, mejor si tu voz es clara. El mío, yo siento que mi voz no es tan claro, ¿no? Pero aquellas personas que hablan claro, hablan eh, sin tanto rodeo, si no saben hablar bonito, pues yo creo que esta es su profesión, ¿no? Entonces, conectar, ¿no? ¿Cómo estás, amiga, amigo? Mi nombre es tal. Hoy vamos a recorrer sobre los usos y costumbres de mi comunidad, ¿no? Bienvenidos. Ese sentimiento de hogar. Y tienes que tratar de conectar. El primer paso, ¿no? Cuando te encuentras con los turistas. Distinción de información. Diferenciar entre la presentación de datos y la revelación de significados. Entonces, como les decía, no es intención de cansarlos y ser científico, ¿no? De haberte grabado temas y decirlos tal cual, sino buscar la manera más concreta, más sencilla de entender y fácil, porque el turista viene a desestresarse, no viene a pasar cursos, ¿no? Tema 2, arte multidisciplinario. Combinar con antecedentes, con historias propias, presentando a los hermanos comunarios, tal vez, él es el hermano tal, ¿no? Él se dedica a hacer este tipo de actividades, entonces estás haciendo participativo, ¿no? Y al mismo tiempo también con la presentación de actividades folclóricas, y eso puede ser, a eso se refiere con el arte multidisciplinario, buscar maneras de poder llegar con el mensaje al turista. ¿Estamos? Después, provocación, no instrucción. O sea, la idea no es enseñarle y que se memorice, sino provocar a que genere ciertas dudas de algunas ideas de que los turistas tenían bien claro, ¿no? Porque el hecho de generar dudas provoca, pues, analizar, repensar sobre las cosas que uno sabe. Porque cuando somos mayores pensamos que lo sabemos todo, ¿no? O lo que nosotros decimos es la realidad, ¿no? La verdad, la cruda verdad. Y muchas veces nos equivocamos por ello. Y necesitamos repensar esas ideas, ¿no? O nuestra forma de vida, o nuestro pensamiento de la vida, pues reformular. Y eso es lo que nosotros tenemos que provocar en los turistas. Visión integral, presentar una comprensión completa y coherente del patrimonio. Esa visión integral, pues lo vamos a conseguir con la anterior diapositiva, ¿no? El hecho de plantar en el turista una idea general. Y a esa idea general lo vamos a ir alimentando de poquito en poquito, vamos a ir repitiendo en las partes en donde vamos a explicar de diferentes cosas en la ruta, ¿no? Entonces, al final ya va a tener una idea o visión integral de lo que se ha pretendido expresarle a los turistas, ¿no? Y la otra es la interpretación para niños. Si tienes turistas niños, pues tienes que ser más metódico, ¿no? Tienes que buscar métodos más didácticos, ¿no? Así, cosa que los niños
puedan aprender, puedan pasarlo bien, pero al mismo tiempo también llevarse una experiencia bonito, lúdico, ¿no? O sea, jugar, hacer con cierto tipo de adivinanzas, etcétera. Entonces, guiar a niños es un tanto distinto que guiar a personas mayores. Esos son los principios de Morgan Tilden, o perdón, Freeman Tilden, que necesariamente entra en cuando se aprende sobre la interpretación. Muy bien, cualidades de la comunicación efectiva. ¿Cómo puede una comunicación llegar como tú esperas al destino, ¿no? En este caso, tiene que ser ameno, ¿no? Tiene que ser la voz clara, mejor si tienes una voz dulce, que sea fácil de aceptar, ¿no? De que no genere el rechazo en el visitante. Crear contenidos atractivos y entretenidos para captar la atención de la audiencia, ¿no? Después, ser temático, tener una idea o temas claros sobre lo cual tú vas a hablar. Eso ya lo habíamos visto también, ¿no? Un tema central y otros subtemas que lo vas a ir alimentando. Esa es la temática. No vas a hablar de cualquier cosa, sino tienes que hablar sobre una cosa visitando diferentes lugares, ¿no? Ser relevante, conectar el mensaje con las experiencias y la vida de la audiencia. Puedes hasta preguntar, ¿y en tu ciudad cómo se maneja esto? ¿O cuál es la idea, la opinión de tu ciudad al respecto de esto? ¿No? Entonces, haces también participativo en la interpretación con los turistas. Ser organizada, presentar un mensaje claro con una estructura lógica. Um, Cualidades comunicación efectivas significa también que tienes que saber administrar la información que tú pretendes brindar al turista. O sea, no, la mejor parte tienes que guardártelo en un lugar cumbre en donde el turista ya ha ido probando de poquito en este tema, el otro tema, ¿no? Y llegas a un mirador y wow, ¿no? Y de ahí te guardas la mejor parte, pues, ¿no? Para que la misma experiencia sea, uf, inolvidable, inolvidable. Entonces tienes que manejar los sentimientos de los turistas y llevarlos al éxtasis, como podríamos decir, la experiencia misma que se pretende conseguir con un producto turístico. A eso se refiere. Muy bien. Entonces, ya por terminar nuestra clase de hoy, revisaremos pues pasos para la planificación interpretativa. ¿Cómo podemos planificar um, nuestra interpretación? Primeramente tenemos que elegir un tema, ¿verdad? Elegimos nuestro tema, también los subtemas, pero lo primero para ello tienes que definir objetivos, establecer objetivos claros. ¿Qué pretendes con, con este tema, con los turistas, ¿no? Tal vez puede ser socializar, eh, concienciar sobre el tema o mostrar, en este caso, sobre la cultura de tu comunidad o mostrar sobre los sitios arqueológicos de tu comunidad. Y esto también va a depender del interés que tengan los turistas, ¿no? ¿Qué les interesará saber de la comunidad? Algo más, un tanto de la historia, tal vez un tanto curiosidad de cómo viven los aymaras, puede ser, o cuál es su relación con los tiwanacotas o con el lago, qué producen, puede ser. Entonces tú tienes que tener esa habilidad de poder ser analítico y ver, a ver, ¿qué les puede interesar? Ellos vienen de Alemania norte o sur, vienen del sur, entonces están más vinculados con la montaña, ¿sí? ¿No? Tienen que ser analíticos y con ello, ya con toda esa información, definir los objetivos. Ese es el primer paso, ¿no? Defines los objetivos, conocer la audiencia, lo que ya hemos tocado esa parte, ¿no? De saber cuál es su interés, son personas mayores, 40, 50 años, que pueden querer información más concreta, más técnica tal vez, ¿no? Ellos sí quieren conocer un poco más de la historia, profundizar tal vez, pero las personas de entre los 30 a 40 años quizás no, simplemente quieren disfrutar y divertirse. Entonces, la información no tiene que ser tan pesada, tiene que ser más simplificada.
en ese caso, ¿no? Pero si se trata de niños o jóvenes, estudiantes, tienen que ser más amena, ¿no? Porque no te va a aceptar ni te va a prestar atención cuando estés brindando mucha información, que sí es importante, pero que ellos vienen a descansar, ¿no? Entonces, eso es muy importante, conocer la audiencia. Después, inventario de recursos. ¿Por qué lugares los vas a llevar y qué atractivos les vas a mostrar? ¿Qué tan importante o cautivante o impactante es ese atractivo? Eso tienes que estar bien consciente y según eso, tienes que administrar lo que tú vas a hablar, sobre lo que vas a interpretar. Diseñar tema, ¿no? ¿Sobre qué tema voy a hablar? ¿Qué otros subtemas voy a hablar? ¿Qué mensaje les voy a dejar a estos turistas? ¿De cuál es el interés de estos turistas, no? Ahí vas a empezar a diseñar el tema y estructurar el itinerario. ¿Cuántos puntos de parada vas a tener? Tal vez tres, tal vez cuatro. ¿Y sobre qué vas a hablar? En ese mirador puedo hablar de eso. Ahí vamos a visitar al tío Lucas, tal vez, ¿no? Y el tío Lucas, él se dedica a hacer mecheros o se dedicaba a hacer mecheros. Ah, puedo hablar sobre esto. Y así te vas estructurando y diseñando tu ruta. Después, seleccionar temáticas, elegir técnicas y medios efectivos para comunicación. Y una de las técnicas o medios efectivos de la comunicación es justamente hacer partícipe a otros comunarios y que ellos cuenten su propia historia o mostrar cosas, ¿no? Y por último, evaluar resultados. Al final, pues sí o sí tienes que hacer un examen, pero en ese examen tienes que ser igualmente divertido, ¿no? A ver, y empiezas a preguntar a los turistas, ¿no? Si te responden, bien, si no te responden, pues tú respondes, ¿no? Y también aumentas con ciertas cosas y generas una expectativa positiva en los turistas, ¿no? Y ahí también en la evaluación de resultados puedes ver si eres o no un buen guía. Tal vez estás equivocado en algunos aspectos, ¿no? De ahí mismo vas a llevarte un aprendizaje eh, en tu guianza, porque para ser guía local tienes que autoformarte con las experiencias que tengas, tienes que tener el primer toque, ¿no? Es el de guiar con la información que tienes y tratar de aplicarlas y ver si los turistas han pasado un buen momento, ¿no? Si han recibido lo que ellos esperaban o por lo que ellos han pagado. Eso es muy importante. Y después de ahí, del feedback, ya pues empezar a profundizar y aprender y mejorar en los aspectos que has fallado. Eso es muy importante. Para el guía local, si bien es importante el conocimiento, la socialización o capacitación, pues el punto neurálgico es la experiencia más que todo, ¿no? ¿Qué dice Freeman Tilden en su obra Interpreting Our Heritage, la interpretación de nuestro patrimonio, ¿no? En español, en 1957, estamos hablando de esos años. Dice, la interpretación es una actividad educativa que pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, documentos y muestras. Esa es la interpretación según Freeman Tilda. Y con este refrán y con ese dicho o frase, pues termino este tema de la interpretación y la comunicación efectiva para el guía. Y tal vez un último mensaje más es que yo creo que la interpretación es una herramienta para mostrar quiénes somos, ¿verdad? Para sentirnos orgullosos, ¿no? Eh, para poder compartir nuestros conocimientos y saberes y así vamos a aportar algo más al mundo sobre nuestra identidad y decir presente, ¿no? Somos la cultura aymara, tenemos humildemente estos conocimientos que pueden aportar al conocimiento y la formación también en otros lugares, ¿no? Puede ser los diferentes lugares de donde vienen los turistas y al mismo tiempo también un medio de interpretación que puede ayudarnos a entendernos entre el oriente y el occidente y el sur, que son los chapacos,
porque si bien somos plurinacional, multicultural, eso también de alguna forma es negativo al parecer, ¿no? Porque los políticos siempre pretenden dividirnos con nuestras diferencias, nuestras formas de pensar, ¿verdad? Pero mientras tanto, el turismo genera unidad, genera comprensión entre las diferentes culturas, ¿no? Buscar ciertos parecidos, ¿no? Yo creo que en ese sentido vamos a construir patria, una patria más fuerte, diversa, sí, pero más fuerte y más unida. Eso, mi estimado Lee Juan Carlos, en esta tercera clase y pues en la siguiente vamos a ir continuando con los otros temas. Muchas gracias. Gracias, licenciado Abraham. Vamos a pasar a las consultas o preguntas que tengan los participantes. Por favor, adelante, estamos atentos para poder escuchar o puedan enviar su mensaje o su consulta al chat del grupo. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Bueno, el licenciado Abraham está todo muy claro, así que vamos a eso, revisar en la evaluación final para también hacer las consultas respectivas en su momento. Bueno, queda agradecerle entonces, licenciado Abraham. Hasta el día jueves. El jueves tenemos la sesión de la cuarta sesión pendiente, ya que el día domingo, domingo 23, estamos en Tiwanaku, Huancoyo y Taracu, Chiripa, haciendo el recorrido, ¿no? La cuarta sesión virtual. Así que agradecido nuevamente, licenciado Abraham, pues sus últimas palabras, las palabras de despedida y recomendación. Lía dice muy claro, así que sí, está muy claro, licenciado. Adelante, por favor. ¿No? Muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Este es un medio también de llegar con algo de conocimiento a ustedes. Y pues esto de la interpretación es muy importante, ¿no? Porque también nos ayuda a comunicarnos nosotros con en nuestra familia, con nuestros amigos. Así que tratemos de practicar, de ordenar nuestras ideas, ¿no? Y poder compartir y pues tener mayor comunicación. Nada más, estimados. Así que nos vemos en la clase de juegos. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Sin antes dar un comunicado, vamos a pasar en el grupo. Tenemos una actividad este viernes y sábado en Uyuni. He logrado hacer la gestión para que los compañeros, va a haber una presentación de un trabajo del ETA San Martín allá en Uyuni y vamos a estar haciendo una exposición de productos turísticos de esta comunidad, sobre todo del estudiante que está promoviendo esta evaluación que se va a hacer, y las personas que quisieran sumarse a esta actividad solamente tendrían que cubrir el pago de un certificado, por lo que está en el afiche que voy a compartir en el grupo, y vamos a tener el apoyo de hospedaje una noche y la alimentación. Así que los que están interesados solamente tienen que cubrir su traslado, ¿no? El jueves para retornar sábado en la noche. Su transporte de La Paz a Uyuni. Y vamos a estar visitando también con el grupo el Salar. Así que es una oportunidad, creo que interesante para aquellas personas que quieran ser parte de esta actividad. Si no, ya internamente les paso los datos. Nos estaríamos encontrando el día jueves en la noche y el día domingo con el grupo. Yo no voy a estar el jueves, pero va a estar la persona encargada para poder dar el curso habitual. Bueno, dicho esto, muchas gracias a cada uno de ustedes y cualquier cosa internamente. Buenas noches y gracias, licenciado Abraham, por esta oportunidad también que nos brinda todo su apoyo y colaboración. Buenas noches y muchas gracias.